Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Pillajo, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me ayuda? Bueno, no hemos visto nada. A ver, señorita Monta. Sobre los animales. ¿Mm? A ver, señorita Astudillo, ¿puede ayudarme usted? Sobre la domesticación del perro y del maíz. Ya, exactamente, ¿no es cierto? Vimos sobre la domesticación del perro y del maíz, ¿no es cierto? Cómo las antiguas civilizaciones, especialmente los mayas, los aztecas, ¿no? Supieron domesticar al maíz. Ustedes saben que el maíz prácticamente era como una gramínea, ¿sí? Como una plantita de trigo, de cebada. Así era el maíz, ¿no? Pero no sabemos por cómo genéticamente fueron eh, manipulando, ¿no? Y tenemos lo que consideramos actualmente el maíz. Igualmente el perro, ¿no? Que básicamente ustedes saben que hay una teoría que dice que los perros descienden de los lobos, ¿no? Bueno, eso fue lo que vimos la clase anterior. En la clase de hoy vamos a ver, en cambio, las clasificaciones que se dieron a los distintos seres vivos, ¿no? Durante muchos años. Algunos los clasificaban a base de sus características, ¿sí? Si es que eran acuáticos o terrestres. Otros los clasificaban si es que eran beneficiosos para el hombre, ¿sí? Medicinales, venenosos, y así fueron dándose las distintas clasificaciones. Bueno, les voy a pasar un video para ingresar al tema, ¿no? Bueno, señores estudiantes, como pudieron ver, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a ver en esta clase? Vamos a hablar básicamente sobre la taxonomía y las relaciones evolutivas, ¿no es cierto? Aquí en el libro entra directo, dice del dominio a la especie, ¿sí? Pero necesitamos nosotros conocer ciertos criterios para entrar ya a esta clasificación, ¿no? Bueno, me permiten un momentito, me he metido en un ratito hasta listo. Seguimos, ¿no? Con la clase. Entonces les decía que vamos a ver la clasificación biológica de las especies, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que hay diferentes clasificaciones, como les decía al comienzo de la clase, ¿no? Que le realizaron algunos filósofos de la época y otros científicos en épocas posteriores. Pero vean, ¿qué es la taxonomía? Básicamente, la taxonomía clasifica, ¿no es cierto?, en órdenes, en jerarquías a los sistemas de grupos animales y vegetales, ¿sí? Por ende, es una ciencia, ¿no? La palabra taxonomía viene de dos voces griegas y latinas. Taxón, que significa ordenar, y nomos, ley o norma, ¿no? Entonces, es la manera como se ordenaron a los distintos grupos, tanto de animales como de vegetales, ¿sí? ¿En base a qué? A similitudes, diferencias y la relación de parentesco, ¿sí? Ustedes saben que todos los seres vivos, ¿no? De acuerdo a la especie, al género, tenemos características similares, características iguales, ¿no? ¿Sí? Que nos pueden agrupar en los distintos, en este caso, reinos, ¿no? Aquí hubo un científico, ¿no? Que clasificó o los dio los nombres de acuerdo a las raíces latinas, ¿sí? Vean, ¿cuál fue este? Fue Carlos Linneo, ¿no? Que los clasificó utilizando las raíces latinas. ¿Y por qué clasificó utilizando, en este caso, el latín? Porque decía él que el latín es una lengua muerta. ¿Qué significa esto? Que no iba a variar, ¿no? Sus terminaciones.
En cambio, el castellano que nosotros utilizamos tiene sus modismos, ¿no? Tiene sus sinónimos y tiene sus antónimos. Entonces, por eso Carlos Linneo utilizó este tipo, ¿no? La primera palabra que pertenece al género se escribe con mayúsculas y la segunda que pertenece básicamente a la especie se escribe con minúsculas. Bien, ¿sí? En esta clasificación taxonómica, ¿no es cierto? Se les clasifica de acuerdo a taxones. ¿Qué significa taxón? Poner en orden, ¿no? ¿Y cómo les clasificamos? Vean, en especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio, ¿no? ¿Sí? Estos son los diferentes taxón. Taxón especie, taxón género, taxón familia, taxón orden, taxón clase, taxón filo división, taxón reino y taxón dominio, para que me entiendan de mejor manera. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Más clásico, que es prácticamente del hombre, ¿no? Del ser humano, que vendría a ser el nombre vulgar, ¿sí? El nombre científico, si vamos a esto, se llama Homo sapiens, ¿sí? El género prácticamente viene a ser Homo, ¿no? ¿Qué significa la postura con cerebros grandes? Homínidos, primates, con rostros y aquellos que pueden ver en 3 dimensiones. Orden, primates, ¿no? ¿Por qué? Mamíferos con clavículas y que pueden sujetar cosas. Clase, mamíferos, ¿sí? Pelaje, porque tenemos pelaje y también porque se tienen las glándulas mamarias, ¿no es cierto? Es el modo de alimentación que tenemos los mamíferos en el primer año de vida, ¿no? Filo cordado, ¿por qué? Porque poseemos columna vertebral y estamos dentro del reino animal, ¿sí? Entonces vean, esa fue la clasificación dada para el ser humano. Como les decía, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? Comenzando desde Linneo, ¿sí? Que clasificó, en este caso, en animales y vegetales. Haeckel ya ingresó un nuevo reino, el reino de los protistas, ¿no? Adicional al de las plantas y de los animales. Chatton, en cambio, los clasificó en procariotas y eucariotas. Copeland ya ingresa a un nuevo reino. Vean, el reino Moner. Whittaker aquí, en cambio, ya le clasifica en este grupo al reino fungi, al reino de los hongos, ¿no? Y posteriormente, Woods ya crea 3 reinos, el Eucaria, el Archaea y el Bacteria, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué a las hongos no se les clasifica o no se los ubica dentro del reino de las plantas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea, por favor? ¿Por qué no se le ubica ahí? Porque no realizan fotosíntesis. Exactamente, muy bien, señor Viteri, ¿no? Porque los hongos no realizan fotosíntesis. Y el reino planteo, plantas, ¿no es cierto?, tienen esta función de la fotosíntesis. Los hongos no tienen clorofila, ¿sí? Los hongos generalmente son organismos parasitarios, ¿no? ¿Qué significan esto? Que necesitan de otros organismos para poder sobrevivir. Por eso a los hongos se les encasilla, en este caso, en el reino fungi, ¿no? Que pertenece al reino de los hongos, ¿sí? El reino Eucaria, prácticamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos todos los reinos, ¿sí? El reino protista, el reino plantae, el reino animalia, fungi, la archenobacteria y la eubacteria, ¿no? Básicamente agrupa todos estos reinos. Pero ¿qué era el sistema binominal que ya les dije al comienzo, ¿no? Utilizado por Carlos Linneo, ¿sí? Utiliza las palabras en latín, solamente para hacer un pequeño recordatorio, ¿no es cierto? La primera prácticamente es el género y la segunda la especie. La primera se escribe con letras mayúsculas y la segunda con letras minúsculas.
¿Cuáles son las ventajas de este sistema binominal? Como ya les dije, ¿no es cierto? El latín es un idioma estable, ¿no? No ha sufrido cambios en el transcurso de los años, ¿sí? Los científicos básicamente saben de este idioma, ¿no? De este idioma latín. Vean, antiguamente a nosotros también en el colegio nos daban raíces griegas y latinas, ¿no? Y de ahí podíamos sacar nosotros las diferentes conceptualizaciones. Actualmente ya no se hace eso. Se perdió esta manera de dar clases, ¿no? Vean, y nos ayudaba bastante, porque simplemente sabiendo las raíces latinas, ya sabíamos el concepto, ¿no? Vean, por eso era muy importante esta lengua. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo, vean, Homo, género, sapien, especie, ¿sí? Este viene a ser el nombre científico de nosotros, de los seres humanos, siendo el nombre vulgar humano. Aquí tenemos otro, Pinus silvestris. Vean, es de los pinos, ¿no? Vean, ¿sí? Entonces, de esta manera era el sistema binominal utilizado por Linneo. Pero les decía, habían clasificaciones, ¿no es cierto?, anteriores. Vean, en la antigüedad pues, se podía clasificar animales con sangre roja y animales sin sangre, ¿sí? Plantas con flores, plantas sin flores, ¿sí? Hubo una clasificación. Vean, otros se decía también, como Aristóteles, clasificó como a los que se movían como reino animal y a los que no se movían como reino plantae. Discórides los clasificó en acuáticos y terrestres a los animales y a las plantas les clasificó en alimentarias, venenosas o medicinales. Hasta que llegó, como les dije, el sistema de clasificación de Linneo, ¿no? Que prácticamente utilizando su nomenclatura binominal, ¿sí? Les agrupó en estos taxones, ¿sí? Reino, especie, género, familia. Bueno, en forma general. ¿Ven? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, otro tipo de clasificación o línea de tiempo. Si vamos a una clasificación también que se está dando, ¿no es cierto?, sobre el árbol filogenético. Ven, aquí podemos ver el árbol filogenético de los seres humanos. ¿Sí? Posiblemente, ¿no? Como hay esa teoría que nosotros descendemos del mono, ¿no? De ahí las diferentes, como les digo, ramificaciones de ¿no? Como el Anthropithecus, el Homo erectus, el Homo habilis, hasta llegar aquí, al Homo sapiens, ¿no es cierto? Que en la actualidad, entre comillas, les digo sinceramente, eh, somos nosotros, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos otro tipo de clasificación que son los cladogramas, ¿sí? Que tratan de establecer algunas semejanzas y diferencias entre las distintas especies, como pueden ver en la imagen, ¿sí? Como les decía, tenemos el árbol filogenético, ¿no? ¿Ven? Pero todos, según las teorías, nosotros descendemos de un ancestro común, ¿sí? En este caso, nos indican que aparentemente nosotros descendemos de una primera célula o de una bacteria, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta de esto, por favor. Les quedó claro sobre esto de la clasificación taxonómica? ¿Sí? Ya vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Y algo más de los distintos reinos. Del reino protista, fungi, plantae, del reino animal o animalia, ¿no? ¿Sí? Vamos a ir poco a poco viendo algunas de las características de estos reinos. Pero en resumen, ¿no es cierto? La taxonomía trata de ordenar, o mejor dicho, ordenó a las distintas especies, clasificando en esto que se llaman taxones, ¿no? ¿Cuáles son los taxones? Puede ser la especie, puede ser el género, la familia, el dominio. Esos vienen a ser los taxones, ¿no? ¿Sí? Que es la clasificación actual que tenemos en los diferentes reinos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Les quedó claro? Bueno, espero que en las pruebas me saquen 10, ¿no?
Esa es la idea.